Buenas tardes. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas del apóstol Pablo. Ahora estamos estudiando en el capítulo 2. Estamos viendo la vida actual de los gentiles ya convertidos. ¿Cómo es? Hemos visto que la vida de los gentiles pasada, o sea, la vida antigua, ellos estaban sin Dios, estaban sin Cristo, no tienen esperanza, eran llamados incircuncisión. Pero ahora en Cristo cambia el panorama y cambia su forma de ser, tal como Pablo nos cita en uno de los versos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo actual, la vida actual de los gentiles. Ellos son una nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo que fueron antes ya fueron pasados y aquí todos son hechas nuevas. Entonces, ahora ellos están en Cristo. Hemos dicho, estar en Cristo significa estar unido mediante el Espíritu Santo. He citado un versículo en el 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Pablo dice: a todos los creyentes por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Esto está hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo. Esto no es bautismo en agua. Tampoco es el bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo en el cuerpo de Cristo significa que el Espíritu Santo convence al pecador y éste acepta a Jesús. Entonces el Espíritu Santo toma al pecador arrepentido, lo introduce, lo sumerge dentro del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Ahora está en el cuerpo. Ahí es donde todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Y gracias a esta unión que tenemos por el Espíritu Santo, dice que nosotros podemos acercarnos directamente al trono de la gracia. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. También hemos dicho que los gentiles creyentes actuales ahora tienen un camino nuevo. La Biblia dice en San Juan 14:6, Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y gracias a la unión de los gentiles ya convertidos, esta unión gracias a la sangre de Jesucristo. Pedro cita algo maravilloso con respecto a que nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Pedro dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias a la unión, los gentiles están en Cristo, tienen a Dios, tienen al Espíritu Santo. Todo esto es gracias a la sangre de Jesús. Ahora nuestro ADN, nuestra identidad es de que nosotros somos de Cristo por medio de la sangre. Nadie nos puede negar, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora vamos a estudiar acerca de la paz de Dios. En Efesios capítulo 2, del verso 14 al 18, vamos a ver cómo Dios manifiesta su paz hacia los gentiles. Recuerdan que la salvación solamente era para el pueblo judío, pero por cuanto ellos rechazaron al Mesías, ahora Dios llama a todo el mundo a la reconciliación. Dios no quiere que el pecador muera sin antes haberlo conocido a Él. Entonces vamos a ver Efesios 2:14, la paz de Dios manifestada en los gentiles. Dice verso 14, porque Él, recuerdan esta frase, Él se está refiriendo al Señor Jesús. Él es nuestra identificación. Dice, porque Él, o sea Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Verso 18. Porque por medio de Él, está hablando de Jesús, porque por medio de Jesús los unos y los otros, se refiere a judíos y gentiles, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al
Padre. Entonces veamos con respecto a la paz de Dios. Ahora, mira este verso 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos, se refiere a judíos y gentiles, ha hecho un solo cuerpo. Recuerdan que Pablo está citando: todos fuimos bautizados en un solo espíritu, en un solo cuerpo. Dice: derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separa. El hombre sin Dios es un enemigo de Dios. En cambio, el hombre con Dios tiene la paz de Dios, tiene la paz de Jesucristo dentro de él. Eso es uno de los frutos que Pablo cita en Gálatas, que nosotros tenemos el fruto del Espíritu. El Espíritu es amor, es paz, y esa paz está dentro de nosotros. Es una paz que no lo vas a sentir en lo exterior, sino en lo interior. Esta paz te va a dar la confianza, la tranquilidad de estar delante de Dios. El mundo busca la paz. La paz no lo hay. Cualquier hombre en una campaña política va a prometer dar muchas cosas al pueblo, pero una vez ellos llegan al poder se olvidan del pueblo. Y es así como el escenario se va a preparar en la gran tribulación. Cuando la iglesia de Cristo ya no está, va a surgir un hombre siniestro que es llamado el anticristo. Este hombre va a ser un gran orador, va a tener un don de convencimiento, va a convencer a la humanidad a que todos deben unirse. Y entonces los grandes líderes religiosos mundiales y de los poderes políticos van a creer a este hombre siniestro y van a decir: esta es la solución que anhelamos. Esto es la solución que necesitamos, tener paz. Y él va a engañar y la gente va a ser engañado. Es una paz falsa. En cambio, Jesucristo te da una paz duradera que vive y permanece dentro de nosotros. Por eso es muy importante saber en quién estás creyendo, en quién estás confiando. Cualquier persona te va a ofrecer paz, te va a ofrecer bienestar, pero tú tienes que abrir bien tus ojos. Lo que Jesucristo te ofrece es algo duradero, es algo eterno. Hemos visto que el hombre sin Dios es enemigo de Dios y lo manifiesta este hombre sin Dios a través de guerras. ¿Por qué nación con nación se levantan? Esa es por la enemistad que existe entre ellos. ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantas riñas? ¿Por qué hay tantas discusiones? Porque el hombre no tiene la paz de Dios en su interior. Si el hombre tuviera paz, tuviera la paz verdadera de Dios, lo va a experimentar, lo va a llevar a cabo con las personas que están a su alrededor. La paz de Dios te va a llevar a estar en paz contigo mismo. La paz de Dios te va a llevar a tener paz con tu familia. La paz de Dios te va a llevar a tener paz con tu prójimo. No vas a estar en pelea, no vas a estar en guerras, porque la paz de Dios está abundando dentro de ti. Y eso lo que Jesucristo está ofreciendo, la paz de Dios. La ley fue dada a través de Moisés. Esta ley, dice, condenaba al hombre. Si el hombre no cumplía la ley, estaba condenado. Entonces este hombre no tenía paz. Vivía con el temor, vivía con el miedo, sabiendo si fallaba algún mandamiento, este hombre va a ser condenado. En cambio, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, la gracia que vino, el don mediante nuestro Señor Jesucristo, es para toda la humanidad. La ley no te condena, la ley de Cristo no te condena. En cambio, la ley de Moisés condena al hombre. La ley de Cristo, esa gracia, es el Espíritu que ahora te da vida eterna, esa paz. Dice la Biblia, Jesucristo no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar, vino a darnos vida en abundancia. Entonces Jesucristo es nuestra paz. Mira lo que dice el nombre de Jesús en Isaías 9:6. Es importante saber que Jesús es nuestra paz, pero debemos saber quién es Jesús, cómo es Él. Voy a leer unas palabras o los nombres de Jesucristo basado en Isaías 9:6. Dice: Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En San Juan 14:27, Jesús a los discípulos le dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tú tienes la paz de Dios, no vas a estar turbado, no vas a tener miedo. La paz de Dios te va a dar tranquilidad. Es así como los gentiles ahora ya convertidos tenemos paz con Dios.
No éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo. Podemos estar tranquilos, podemos reposar y acercarnos directamente al trono de la gracia. Éramos enemigos, pero Dios en la cruz reconcilió al mundo entero. Ahora la salvación no solamente es para judíos, sino para judíos y gentiles. Debimos acercarnos. Eso es el amor de Dios. Luego dice en el versículo 15 que los gentiles heredaron la paz. No teníamos paz, ahora tenemos paz con Dios. Verso 15 dice en la Nueva Versión Internacional: pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Pablo cita en Romanos 1:16 que el evangelio es para judíos y para gentiles. La paz de Dios tiene que ver con dos cosas importantes. La paz de Dios tiene que ver con la reconciliación de judíos y gentiles y la reconciliación con todos los seres humanos. La salvación era solamente para el pueblo judío, pero ahora tanto judíos y gentiles pueden reconciliarse. Nosotros somos gentiles, pero convertidos. Ahora también nosotros podemos llamar hermanos a los judíos que aceptan a Cristo Jesús. Antes eran un pueblo solamente. Ahora de los dos pueblos, de gentiles y judíos, Jesús en la cruz ha juntado. Y ahora somos uno en Cristo Jesús. Dice Jesucristo abolió la ley en su carne, las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolir significa dejar inoperante. La ley de Moisés era una piedra entre judíos y gentiles. Claramente Dios le dijo que no hicieran ninguna alianza los judíos con los gentiles. Totalmente estaba rechazado, estaba prohibido, porque los gentiles eran idólatras. Dios había separado al pueblo de Israel para ser su pueblo santo. No quería que se contaminase con los gentiles para no aprender sus costumbres. Y vemos en la historia que el pueblo judío no pudo guardar esta ley, por eso ellos estaban condenados. En cambio, ahora, la obra redentora de Jesucristo quitó, derribó esa pared, esos obstáculos que había, que te impedía llegar a Dios. Cuando Jesús está en la cruz, cuando Él muere, derrama su sangre, no solamente por los judíos. Ellos creían que el Mesías, creían que el Dios, creían que Jesucristo solamente era para ellos, pero se equivocaron. Entonces, esa pared de celo, ese velo que no lo permitía que los gentiles se acercan, Jesucristo lo rompió, lo destruyó mediante su muerte en la cruz del Calvario. Cuando Él derrama su sangre, cuando Él entrega su espíritu a la presencia de Dios, dice que el velo del templo se rasgó, desde arriba hacia abajo se rompió el velo del templo, porque la presencia del Espíritu Santo estaba en el templo y era adorado solamente por los judíos. Pero ahora, como ese velo del templo se rompió, entonces el Espíritu Santo ya no está habitando o morando bajo un techo, sino bajo los corazones disponibles, así como de nosotros los gentiles convertidos. Nosotros los gentiles convertidos ya tenemos al Espíritu Santo. Somos parte del plan de Dios, gracias a la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias a Él, Jesucristo abolió en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados. Ahora, Dios de paz, Jesucristo, creó en sí mismo algo nuevo llamado iglesia. Así, amigo, tú que todavía no tienes a Cristo en tu vida, yo te invito a que tú aceptes a Jesús. Una vez que tú recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú vas a estar en paz con Dios. Te vas a reconciliar con Dios. Y cuando la paz de Dios llega a ti, entonces tú vas a estar en paz con tu familia. Vas a estar en paz con tus amigos. Vas a estar en paz con tu prójimo. Que la paz de Dios repose en cada uno de ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios.